Como saben ustedes, la ITE, como la ITV de los vehículos, es el procedimiento que verifica el buen estado de conservación de los edificios de uso predominantemente residencial, y su realización es obligatoria para los inmuebles con una antigüedad superior a los 50 años. En nuestra comunidad, que tiene competencia exclusiva en materia de urbanismo y vivienda, la ITE fue regulada inicialmente por un decreto de diciembre del año 2012, que fue modificado por otro de mayo de 2014 para introducir, entre otras cuestiones, la obligación de evaluar en la ITE la accesibilidad del edificio y su grado de eficiencia energética. Antes solo se valoraba los aspectos puramente constructivos. Orain onartu den dekretua etxebizitzari buruzko 2015ko legean oinarritzen da, eta aurreko biak bateratzen ditu. EITak egitea eragozten zuten hainbat gai argitzen ditu eta ikuskapenak ebaluatu eta egiaztatzeko prozedura arintzen du. El decreto aprobado refunde los dos anteriores, clarifica diversas cuestiones que dificultaban la realización de las ITEs y agiliza el procedimiento para la evaluación y comprobación de las inspecciones. Tiene, asimismo, el valor de emanar directamente de nuestra Ley de Vivienda de 2015, que regula extensamente la ITE en su artículo 52 y la considera como una herramienta esencial para preservar el patrimonio edificado por parte de los propietarios. Consta de 24 artículos, agrupados en 7 capítulos, 2 disposiciones adicionales y una disposición transitoria. Las principales novedades son: en el capítulo 1, con el fin de evitar malentendidos, se precisa la definición de diversos conceptos, entre ellos qué debe considerarse como uso predominantemente residencial, qué es un portal, cómo computar la edad de un edificio o qué hay que entender como ajustes razonables en materia de accesibilidad. Se flexibiliza y clarifica el tratamiento otorgado a las viviendas unifamiliares, una cuestión que hasta ahora había creado confusión. En el primer decreto de 2012 se excluía expresamente a este tipo de edificios de la necesidad de pasar la ITE. Posteriormente, con la modificación de 2014, la ITE se hizo obligatoria para todas las viviendas sin excepción. El nuevo decreto precisa que es exigible la ITE en los plazos establecidos, cuando cumplen 50 años de antigüedad y cada 10 años posteriormente, a los edificios unifamiliares que tengan una fachada o más dando a vía pública. La razón comprensible es preservar la seguridad de terceras personas, como son los viandantes. En el resto de viviendas unifamiliares que no den a vía pública serán los ayuntamientos, que son los competentes en materia de disciplina urbanística, quienes decidan si deben o no realizar la inspección técnica de edificios. Gainera, baserriek bete behar duten ala ez zehazten da. Izan ere, orain arte, eztabaida izan da gai horretan. Nekazaritza edo abeltzaintzako ustiapena duten baserriek ez dute EITak bete beharko, erain horiek beste kontrol batzuk betetzen dituzteta. Se precisa, como les decía igualmente, la exigencia o no para los caseríos, asunto que ha sido objeto de controversia hasta ahora. Así se establece que no se considerarán de uso predominantemente residencial y, por tanto, obligados a presentar la inspección técnica de edificios aquellos edificios que, además de la vivienda, tengan otros usos intensivos que les lleven a estar registrados en el registro industrial o de registros de explotaciones agrarias o de ganaderas de Euskadi. Por tanto, los baserris, digamos profesionales, no tienen que pasar la ITE, ya que sus edificios están sometidos a otros controles. Se otorga mayor protagonismo al plan de uso y mantenimiento del edificio, aumentan las exigencias al respecto y se refuerza la obligatoriedad de este documento. Así se reduce el plazo para disponer de él, que pasa de 1 año a 3 meses después de presentar la ITE al ayuntamiento, y también el plazo para inscribir en este documento las incidencias halladas en la inspección
y su subsanación, que se recorta a un mes. Se aclara igualmente el concepto de la evaluación de eficiencia energética. El decreto de 2014 introdujo la necesidad de completar la ITE con el certificado de eficiencia energética. Sin embargo, existía hasta ahora cierta confusión sobre el alcance y efectos de esta evaluación, ya que no puede considerarse certificado, propiamente dicho, mientras no esté registrada por el Ente Vasco de la Energía. En el nuevo decreto, esta información que acompaña a la ITE se denomina evaluación de la eficiencia energética mientras no esté registrada por el EVE, algo que puede hacerse antes o después de la ITE y de forma independiente a esta. Finalmente, se han eliminado tramitaciones y procedimientos redundantes, como la declaración responsable del técnico inspector, ya que el propio informe de la ITE constituye esta declaración. En resumen, esperamos que con estas modificaciones y mejoras el decreto ayude a impulsar la realización de ITEs, facilitando la tarea de los técnicos que la realizan y especialmente los trámites que corresponden a los ayuntamientos y a los propietarios de los edificios. La Inspección Técnica de Edificios, quiero insistir en ello, tiene como finalidad salvaguardar la seguridad de los residentes de las viviendas y de terceras personas, así como las condiciones de habitabilidad, y garantizar el adecuado estado de conservación de nuestro patrimonio edificado, conforme a la función social que hemos definido todos que tenga la vivienda. Bizitzaren eraikinaren egoera kontrolatzea ez da garrantzirik gabeko gastua, aurrezkia baizik. Izan ere, eraikina hondatzea eragozten du, arazoak garaiz atzematen ditu eta egoiliarrak eta hirugarren pertsonak babestu ez ezik, askoz konpoketa handiagoak eta garestiagoak egitea saihestu aldu. Como pasa con tantos órdenes de nuestra vida, controlar el estado de un bien o una propiedad, y la vivienda no es cualquier bien, no es un gasto superfluo, sino un ahorro, porque frena su deterioro, advierte temprano de los problemas y, además de proteger a los residentes y a terceras personas, puede evitarlos reparaciones mucho más importantes y costosas. Sin extenderme más, quiero agradecer la colaboración que nuestro departamento ha encontrado en la elaboración del decreto por parte de todos los actores y entidades involucradas, así como las valiosas aportaciones que han hecho en un proceso que ha sido muy participativo y nos ha llevado a la elaboración y aprobación de este decreto. Nada más por mi parte, eskerrik asko danori, y quedamos a su disposición para las preguntas o aclaraciones que nos quieran formular. El decreto entra en vigor mañana, con lo cual entiendo que quien ha pasado ya la ITE o está pendiente de esas anomalías y de presentar algún papel no le afectaría. No. Y yo no sé cómo está el número de ITEs presentadas, cuántas viviendas tendrían que presentar y no las han presentado, los datos que nos puedes explicar. Bueno, los datos que tenemos a día de hoy nos vienen a decir que con los números que teníamos de viviendas y edificios, mejor que viviendas y edificios, que tenían que pasar la ITE, estábamos hablando de un total de 73.429. Las ITEs, los edificios que tenían obligación de presentar y que han presentado a día de hoy y que están inscritas en Euskorregite son 21.416, es decir, todavía queda un largo camino por recorrer. También hay que decir que estos son los datos que tenemos registrados en Euskorregite. Seguramente también hay datos que tienen los ayuntamientos que todavía no han inscrito en Euskorregite y, seguramente, en ese sentido, el número de ITEs llevadas a cabo a día de hoy será superior a este. Pero es el dato que tenemos en estos momentos y que, como usted me preguntaba, yo le respondo. Yo no sé si por territorios hay algún territorio que está más avanzado que otro y, en principio, según el dato, parece que sigue siendo muy bajo. ¿Dónde está que se puede achacar? Y si desde el departamento se plantea empezar con algún tipo de sanción o alguna otra campaña que promueva que los edificios graduados, que los propietarios. Nosotros permanentemente estamos haciendo campañas informativas sobre este sentido y la última actuación que hemos realizado ha sido precisamente en julio, que firmamos un convenio con UDEL
para facilitar de alguna forma la realización de las ITES, teniendo en cuenta que son los ayuntamientos los competentes en materia de disciplina urbanística y los que deben de exigir a los propietarios la realización de las ITES, ¿no? En ese convenio lo que se pretendía era apoyar a los ayuntamientos en esta labor, y también pensamos que, bueno, que el propio decreto, en la medida de que clarifica cuestiones y agiliza procedimientos, etcétera, puede ser una ayuda, ¿no? Luego, yo siempre lo digo, nosotros en lo que es la concesión de las ayudas a la rehabilitación, una de las condiciones que exigimos es que el edificio haya pasado la ITE correspondiente, ¿no? Con lo cual, también la ciudadanía tiene que saber que no solamente desde el punto de vista, que es muy importante, de la seguridad y de la garantía del estado de conservación de los edificios, la inspección técnica hay que hacerla, sino que además, en la medida que tengan necesidad de acometer cualquier obra de rehabilitación y, en ese sentido, solicitar ayudas del Gobierno, es una condición sine qua non para acceder a esas ayudas, ¿no? ¿Puede darse el caso que en algunos edificios no se haya pasado la ITE por cuestiones económicas? ¿Qué importe debe tener cada edificio? La ITE en sí mismo, el documento como tal, es un documento que no es caro. No es caro para la comunidad. Depende pues, el número de viviendas, pero la media puede rondar sobre los 1.000 euros, una cosa así, ¿no? Aproximadamente. El documento como tal no es caro. Evidentemente, si en la ITE se detectan deficiencias importantes que requieren la actuación de la comunidad para subsanarlas, estamos hablando ya de otras cosas, ¿no? Pero yo siempre digo, es mejor conocer la situación de uno mismo a la hora de tomar las medidas necesarias para abordar esa situación. No creo que la política del avestruz sea la mejor política que debemos de hacer, ¿no? Ni con nuestra vida propia, ni con nuestra propiedad más valiosa, que es nuestra vivienda, ¿no? ¿Quién corresponde sancionar si no se pasa la ITE en plazo? El porcentaje sigue siendo muy bajo. ¿Son los ayuntamientos los que sancionan? ¿Es el Gobierno vasco? Sí, o sea, nosotros regulamos las condiciones de desarrollo de la ITE, pero, como le decía, no tenemos la competencia de disciplina urbanística, la tienen los ayuntamientos y lógicamente, nosotros no queremos tampoco invadir competencias municipales. Somos muy celosos de la autonomía municipal, en la medida de que también la hemos ejercido en otros momentos de nuestra vida, ¿no? Cada uno tiene sus competencias y nosotros lo que hacemos en este caso es colaborar con los ayuntamientos para que puedan ejercer esa competencia propia que tienen atribuida, con el apoyo del Gobierno vasco, para que puedan acometerla lo mejor posible, ¿no? Yo sí creo que este es un proceso que va a seguir avanzando de forma importante, ¿no? Y que los números que tenemos en estos momentos son los que son. Han crecido, también hay que decirlo, en el último año de una forma importante, y que espero que a partir de ahora, y una vez que ha entrado en vigor el nuevo decreto, pues siga creciendo de forma exponencial el número de edificios que acometan la ITE. Luego hay que decir una cosa también que hay que tener en cuenta, que una de las cuestiones que aparecen en el decreto se refiere a las viviendas unifamiliares. Estamos hablando de 73.000 edificios que están obligados a pasar la ITE en Euskadi, que estarían obligados, de los cuales 21.500 aproximadamente han pasado ya, pero las viviendas unifamiliares son 31.600. 31.600. Según el decreto, estarían obligadas a pasar la inspección técnica de vehículos, de edificios, aquellas viviendas que den a vía pública. Y las que no dan a vía pública son los ayuntamientos, como le decía, competentes en materia de disciplina urbanística, los que discernirán si deben o no deben de pasar. Luego está el tema de los baserris, que también dentro de las 31.000 y pico viviendas unifamiliares, 5.000 y pico son baserris. Los baserris, si son profesionales, si tienen explotación agrícola, no deberían de pasar inspección técnica de edificios, siempre que no den a vía pública, lógicamente. Los que baserris que den a vía pública, pues no sé cuántos habrá, seguramente muchos no, ¿no? Con lo cual, las cifras y los porcentajes también hay que relativizarlos en estos momentos. Entiendo entonces que la cifra de 71.000 ya no es real, ya no es el punto de partida, porque ahora van a quedar exentas, ¿no? Las que no den la vía pública, como los caseríos también. Bien,
Le digo, en el decreto no se establece la obligatoriedad, pero son los ayuntamientos los que tendrán que decidir si es que esas viviendas, esos edificios, deben de pasar la ITE o no. ¿Cómo se actúa? ¿Bien por parte del ayuntamiento? ¿Bien por parte? Vamos a ver, yo lo he comentado un poco al inicio. Los edificios obligados, en función de los decretos, han ido cambiando. En el 2012, las viviendas unifamiliares no se incluían. En el 2014 se incluyen todas. Y en el nuevo decreto, que entra mañana en vigor, se dice: viviendas unifamiliares, aquellas que den a vía pública, sí, porque hay un interés también de seguridad de los viandantes, y baserris, si tienen explotación agrícola o pecuaria y están registradas en el registro de explotaciones agrícolas y pecuarias y pasan los controles de esas inspecciones, no, a no ser que den a vía pública. Y resto de viviendas unifamiliares, oiga, ayuntamiento que es competente en materia de disciplina urbanística, usted decidirá en cada momento si deben de pasar o no deben de pasar. Esa es un poco la regulación. Si deben presentar. Se ha comentado, y en función de los números que también se han dado, de 73.000, descontaríamos 21.000 que ya han pasado, descontaríamos 31.600 que serían las viviendas unifamiliares que ahora ya quedan a la mano del criterio del ayuntamiento, y se habría hablado también de un número determinado de las servicios. Entonces, nos quedaríamos con alrededor de 20.000. No, dentro de las 31.000 están incluidos los baserris, ¿Cómo? Dentro de los 31.000 también se incluyen los baserris. Entonces, ¿cuál sería el número de viviendas que en función de lo que... Bueno, es que el problema es que en estos momentos, con la normativa establecida en el decreto, la regulación que establece el decreto, no se puede ser tan taxativo. ¿Por qué? Porque, primero, no sabemos cuántas viviendas unifamiliares dan a vía pública. No sabemos. Y luego, además, tampoco se puede decir que se excluyan todas las viviendas unifamiliares, porque dependerá del criterio municipal, que es el competente en materia de disciplina urbanística. Pero sí que es verdad que se relativizan los números. Sí, en ese sentido, y perdón por la reiteración, ¿por qué se utiliza el criterio de que las viviendas unifamiliares que solo están obligadas son las que dan a la vía pública, teniendo en cuenta que el espíritu de la norma, el espíritu de este tipo de actividad, es precisamente conocer que los edificios están bien en su interior, las estructuras y el propio estado de cada edificio, en este caso de viviendas unifamiliares, que son suficientemente sólidas y acogedoras para los Sí, es por un tema de seguridad de terceros, pero lo que dice el decreto, la obligatoriedad del propietario sigue existiendo. Es decir, lo que pasa es que la obligatoriedad de presentarlo, o sea, uno tiene la obligación en ese caso, si no da a vía pública, en sí mismo tiene la obligatoriedad de tener el documento de ITE. Lo que no tiene es la obligación de presentarlo, eso será requerimiento del ayuntamiento, que determina también, en algunos casos también incluso, que puede ser vía pública o no. En algunos caminos, etcétera, que en aquellos casos en los que no esté claro. Pero la obligatoriedad en sí, de tenerla, de haber pasado en la inspección, la tiene. Lo que no tiene es la obligatoriedad de presentarla ante el ayuntamiento. Es un matiz. ¿Cómo actúa por parte de los ayuntamientos o por parte del gobierno cuando se intuye que puede haber deficiencias en una estructura que no ha pasado la ITE y que se dé la circunstancia, además, de que no se haya pasado por cuestiones económicas del inquilino? Porque 1.000 euros en principio puede no parecer mucho, pero es que hay muchas familias que subsisten con un sueldo mensual de 1.000 euros. Es el sueldo de un mes para dedicarlo Bueno, a eso. vamos a ver, estamos hablando de un coste de la comunidad, no sé si se refiere a viviendas unifamiliares usted, estamos hablando de un coste de la comunidad. Pero, oiga, el que tiene una propiedad tiene que hacer lo que esté en su mano por mantenerla y también por mantener la seguridad. O sea, ¿qué pasa cuando uno conduce un coche sin seguro
y no ha pasado la ITV porque, mire usted, es que igual resulta que, oiga, cada uno es responsable de sus actos. Y si ocurre alguna desgracia, también será responsable de los actos. Lo mismo pasa en los vehículos, como pasa en la vivienda, como pasa en el resto de las cuestiones de la vida, ¿no? Y esto es así, ¿no? Entonces, ¿el gobierno qué hace o qué deja de hacer? El gobierno lo que está diciendo es, marcando una normativa que en base a criterios de conservación y seguridad establece que hay que pasar una inspección técnica de edificios a partir de una cierta edad, que seguramente nos dirá que el edificio está, bueno, en lo que es la estructura y las cuestiones de seguridad, pues bien, y si dice que hay algún problema, habrá que subsanarlo, y el que no lo haga o deje de hacerlo, sabe que está asumiendo un riesgo, pero... ¿Hay ayudas para poder hacer frente a la inspección? Porque hay ayudas, nosotros tenemos ayudas a la rehabilitación. No la rehabilitación, sino para pasar la inspección, que es lo mismo. Más. En el Departamento de Vivienda, en principio, no hay ayudas a la realización de la propia IT, hay ayudas a la rehabilitación y a las obras que puedan devenir de la inspección, eso sí, y es obligatorio pasar la IT para acceder a todo tipo de ayudas del Departamento, lo cual no quita para que los ayuntamientos, si así lo consideran, y algunos lo hacen, puedan establecer ayudas para la realización de la propia IT, de la propia inspección. Eso algunos ayuntamientos lo hacen y otros no. De todas formas, dimensionemos el tema. Estamos hablando del coste de realización de la inspección técnica de vehículos, del documento técnico, que como media estamos hablando de un coste de 1.000 euros para la comunidad. O sea, yo no creo que haya muchas situaciones de propietarios de vivienda que estén en una situación tan que no puedan hacer frente a esa parte alicuota de su coste comunitario de los 1.000 euros que supone la realización del documento. ¿Ese número bajo entonces se puede deber a dejadez o desconocimiento de esas comunidades? O sea, que lo pueden achacar. Pues es especular, ¿no? Es especular. Yo imagino que es un poco, será pues eso, pues dejadez, en fin, pues no pasa nada, no, el edificio no tiene problemas, pero bueno, al final yo creo que en este tipo de cuestiones es una cuestión no solamente de mentalización, sino también, como le decía antes, también la zanahoria, ¿no? Nosotros lo decimos muy claramente, cuando llega una comunidad y pide ayudas para la rehabilitación y se encuentra con que el gobierno no se la concede porque no ha pasado la IT, oiga, yo más veces no puedo preavisarlo, ¿no? Que lo que estoy preavisando cada vez que hablo de este asunto, ¿no? Sí, claro. Pues quería preguntar... Los edificios que actualmente tienen ya más de 50 años, ¿hasta cuándo tienen de plazo para hacer la IT? El plazo está abierto permanentemente. O sea, el plazo para presentar la IT es de un año. A partir de que a partir del momento en que cumple, los que han cumplido deberían de haberlo presentado ya. Pero bueno. Los datos que hemos dado antes, los 73.429, son los que cumplen en el 2018. Pero no hay un plazo previsto para que, en caso de que no se realice la IT, pueda haber una sanción o se tomen determinaciones para... Como les decía, el decreto no tiene un procedimiento sancionador porque la competencia de disciplina urbanística no es del Gobierno. En todo caso, serían los municipios los que podrían establecer un régimen sancionador, porque son los competentes en materia de disciplina urbanística. Si algún ayuntamiento del País Vasco ha llevado a cabo algún tipo de sanción precisamente con edificios que no han cumplido con esta obligación, eso como forma concreta, de manera general, ¿cómo valora esta colaboración, esta cooperación institucional entre Gobierno vasco y ayuntamientos en relación con la aplicación de este? Bueno, yo tengo que valorarlo bien, primero en el sentido de que recientemente y en julio hemos firmado un convenio con UDEL.
precisamente para impulsar la realización de las inspecciones técnicas de edificios. Hay una buena relación con Eudel, hay pues un espíritu de colaboración que se está materializando en lo que es la firma de ese convenio y el desarrollo del mismo, y espero que sigamos teniendo esa buena colaboración con los ayuntamientos y como consecuencia de ello pues se incremente el número de edificios que pasen la inspección técnica y que se inscriban en Eusko Regite. ¿La relación es buena a pesar de que los ayuntamientos no hacen nada? Bueno, la relación es buena en la medida de que yo tengo una relación con la Asociación Vasca de Municipios Eudel, que es la que representa a todos los ayuntamientos, y es verdad que la situación de cada ayuntamiento es distinta, pero creo que también desde la propia asociación hay una voluntad de concienciar a los propios asociados, los municipios vascos, para que se impulse la realización de las ITES a nivel municipal. Siendo los ayuntamientos los que establecen la obligatoriedad de pasar la ITE en el caso de unifamiliares y no de la vía pública, ¿no puede darse una diferencia de criterios dependiendo de los ayuntamientos y un agravio entre diferentes municipios? Se puede dar, efectivamente, se puede dar, pero ahí de alguna forma tenemos que tener en cuenta de que las competencias municipales también hay que respetarlas, ¿no? Y que, pues hay una autonomía municipal en función de sus competencias y en ese sentido, pues lógicamente puede haber diferencias, ¿no? No hay un criterio unificado. No, nosotros el criterio que establece la normativa del decreto, y que la ha expuesto también el director, es la que es en el sentido del tratamiento de las viviendas unifamiliares. Luego, es verdad que los ayuntamientos que conocen mejor que nadie la realidad de su pueblo y en ese sentido son competentes, como les decía, en materia urbanística a nivel de disciplina, pues decidirán en cada momento lo que estimen más procedente en función de la realidad local, ¿no?